Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Es para nosotros un privilegio, una vez más esta semana, reiniciar con la predicación de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a presentar otra porción de la Torá, del Pentateuco, de la Biblia. Y daremos comienzo en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 10. La porción de esta semana la vamos a mencionar. Estaremos de pie. Y lee así la palabra del Señor, dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en el medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Parece que inicialmente la palabra del Señor nos dice que había lo que nosotros conocemos como una santa convocación, donde todos estaban de pie en aquel día que el Señor había ordenado. Por eso yo remarco que en este día yo quiero remarcar la palabra estaremos de pie. Porque estar de pie en nuestra vida es algo que hacemos constantemente cuando queremos formalizar o cuando queremos confirmar algo. Especialmente cuando esto es con relación a nuestra fe en el Señor. Yo recuerdo que hay 2 veces en nuestra vida que vamos a compadecer delante del Señor. Y yo creo que es de esta parte donde nosotros sustraemos la ceremonia que hacemos cuando nosotros nos convertimos al Señor en un altar. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por ahí. Pasamos al altar y nos ponemos de pie, compadecemos delante del Señor, y todo esto es para formalizar nuestra fe interna que hemos hecho de seguir al Señor. Y en ese momento, cuando estamos delante del Señor, dice la palabra del Señor en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo creo que esa es la primera vez que nosotros estamos de pie. Así como Israel en Deuteronomio 29 se le ordenó estar de pie en aquel día delante del Señor para poder oficiar, formalizar aquel pacto. Yo creo que nosotros, todos de una manera o de otra, nos hemos parado en un altar para formalizar esa procesión de fe que hemos propuesto en nuestro corazón de seguir al Señor. Pero no va a ser la primera vez que nosotros vamos a estar de pie. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 12, lee así la palabra del Señor. Y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bien, aquí vemos al principio del versículo que dice que los muertos grandes y pequeños, dice, estarán de pie ante Dios cuando se dé la lectura a aquellos libros que se van a abrir. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que la porción para esta semana, de pie, de frente, en su presencia, son acontecimientos que pasan en nuestra vida de suma importancia. En nuestra vida cristiana, empezamos nuestra vida cristiana en un altar de pie, formalizando nuestra fe. Pero también
debemos de comprender que algún día vamos a compadecer delante del Señor. Al final de nuestros días, al final de nuestra vida, vamos a compadecer delante de Él y vamos a estar de pie una vez más para poder concretar todo el esfuerzo que pusimos durante nuestra vida cristiana. 29:12 del libro de Deuteronomio lee de esta forma y dice: para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento. Cuando decimos su juramento, se está refiriendo al juramento que Él hace. Dice que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Algo que tenemos que entender, y ya nos lo ha dicho varias veces el hermano Jaime cuando nos acompaña en el programa, que en ese tipo de ceremonias, como la que pasó antes de Deuteronomio, en el monte Sinaí, en varias ocasiones en Horeb, el Señor viene y se compromete con su pueblo. El hermano Jaime lo pone de una forma, dice que el Señor viene y se casa con su pueblo. Y me gusta la manera tan simple como lo pone el hermano, que podemos entenderlo fácilmente, para darle la importancia que se merece esto en nuestra vida. No tan solo que nosotros estamos de pie, pero supongo que también el Señor se pone de pie y está atento con nosotros delante de su presencia. Porque dice el versículo 13, dice: para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí vamos a incluir a los padres de Israel, porque es de suma importancia lo que vamos a escuchar antes. Yo creo que este pacto no tan solo se renovaba en aquel día con Israel, pero también se renovaba la promesa que el Señor le había hecho a estos 3 patriarcas. Porque dice el versículo 14, dice: y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Supongo que se refería a los que ya habían partido, a los que ya estaban durmiendo, que eran los padres de Israel. Pero supongo que también se refería a todas las generaciones venideras que vendrían a ser parte de este gran pueblo de Israel. El Señor tiene la capacidad, en su omnisciencia, omnipresencia, en su eternidad, de no tan solo ver el pasado en una manera clara, pero el presente, y puede ver hacia el futuro. Y Él estaba viendo en ese día que ese pacto iba a ser transgeneracional, iba a pasar generación tras generación tras generación. Y es por eso que en este momento Él afirma que no tan solo con el pueblo que estaba presente estaba haciendo ese pacto. Yo creo que de la misma forma nosotros lo podemos ver cuando en el libro de Hechos se nos dice que no tan solo nuestra familia cercana a nosotros mismos seríamos salvos, ¿no? Pero que esa salvación, ese pacto se podría extender hasta otras gentes que nos rodean, siempre y cuando acepten a nuestro Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Versículo 18 lee de esta forma y dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. Yo creo que algo muy importante que yo quisiera que la gente entendiera, cuando nosotros decimos que estamos debajo de los mandamientos del Señor, simplemente estoy diciendo que esos mandamientos nos dan a nosotros un mayor, excelente nivel de vida. Pero no dependemos de esos mandamientos para nuestra salvación.
Cuando nosotros decimos Torah, nosotros decimos es los principios y los preceptos en los cuales nosotros los mesiánicos basamos y fundamos nuestro diario vivir con el Señor. Es la manera en la cómo nos ligamos, es la manera en la cómo nos acercamos a Él, es la manera en la cómo mantenemos nuestra fe, es la manera en la cómo alcanzamos un nivel de justicia más alto en nuestra vida, es la manera en la cómo alcanzamos un nivel más excelente de vida, es la manera en la cómo nos consagramos en un nivel mayor al Señor. Pero nosotros entendemos que no somos salvos a través de sus mandamientos. Creo yo que los apóstoles estaban conscientes de esta verdad. Y uno de ellos, el apóstol Juan, en una de sus cartas, en la primera carta, para ser más preciso, en el capítulo 2, en el versículo 1, nos da una enseñanza acerca de esto cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Déjeme desmenuzar este versículo poco a poco. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Los mandamientos fueron escritos para protegernos. Fueron escritos para enseñarnos un mejor concepto de vida. Fueron escritos para mantenernos puros y santos delante del Señor. Pero también en cada mandamiento que el Señor da, siempre está proveyendo el medio para si alguno de nosotros lo rompiere. Es lo que nos está diciendo el apóstol. Y si alguno hubiera pecado, siempre la palabra está considerando que nosotros tenemos esa capacidad de caer, de no obedecer, y por eso siempre está anteponiendo una solución para eso. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora regreso a Deuteronomio capítulo 29, solamente para recordarles que cualquier mandamiento que nosotros rompamos, yo creo que el Señor nos puede perdonar. Yo creo que el Señor tiene esa facultad de entender, tiene esa percepción de nosotros. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que solamente hay algo que el Señor no puede perdonar: el que nosotros vayamos en busca de otros dioses. Porque nos dice el versículo 18 del libro de Deuteronomio capítulo 29, y nos dice: cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. Advierte que cuando pasaron de salida de Egipto, estaban viendo toda la idolatría de los habitantes de aquella tierra, y la ofensa más grande que el Señor no podía perdonar y no le perdonó a Israel, y a la fecha todavía no se lo perdonaría, es que Israel fuera en pos de otros dioses, que Israel fuera a buscar a otros dioses. Nosotros, ahora en Jesús, nosotros estamos en la misma posición que Israel. El Señor nos advierte a través de todo el Nuevo Testamento que Él no puede permitir, no soporta que nosotros vayamos en pos de otros dioses, en pos de otras cosas. Y Él advierte algo muy importante. Me brinco al 19, donde dice: y sucede que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Dicen los eruditos que el versículo 19 es un proverbio hebreo muy difícil de descifrar, pero sí más o menos nos da luz para entender que empieza desde el versículo 18 al final, donde dice: que no haya entre nosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Nos lo dice el mismo apóstol Pablo, donde nos dice que quitemos toda raíz de amargura, que nos puede empujar, que nos puede
llevar a buscar otras opciones fuera del Señor. Y también nos dice que estemos siempre conscientes de que no podemos apacentarnos a nosotros mismos. Y el versículo 19 da el ejemplo de un hombre que dice para sí mismo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez se me quite la sed. Es un proverbio. Yo creo que este proverbio a veces nos ha pasado por la mente. Nos empezamos a apacentar a nosotros mismos, tratando de tranquilizarnos, tratando de nosotros autoministrarnos, tratando de nosotros, aun cuando estamos conscientes de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia, empezamos a decirnos: oh, estamos bien, estamos ok. Todos pasan por esta situación. Yo creo que Jesús nos advirtió en los evangelios algo muy similar a esto. Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 19 al 21 lee de esta forma. Es bien similar a lo que acabamos de leer en Deuteronomio 29 versículo 19. Y dice Jesús relatando esta historia, y dice que aquel hombre diría en su propia alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Podemos hallar la conexión con el 19, donde aquel proverbio hebreo es repetido una vez más en los evangelios a través de la boca de la Torá viviente, Jesús. Y lo vuelve a dar como una advertencia a toda su audiencia, que no podemos apacentarnos a nosotros mismos, no podemos olvidarnos de que estuvimos de pie delante del Señor haciendo un pacto. No podemos olvidarnos de que el Señor mismo estuvo presente en ese día. No podemos olvidarnos que el Señor nos ha confirmado como su pueblo. Y lo más importante, que no podemos irnos en pos de otros dioses. Y lo más triste es que muchas veces cuando eso pasa, nos empezamos a apacentar a nosotros mismos, como dice aquel proverbio en Deuteronomio 29, 19, y lo repite aquí en Lucas 12, donde dice que esta persona estaba apacentándose a sí mismo, recordándose a sí mismo lo que había obtenido durante su vida. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Es prácticamente lo que nos está diciendo ese proverbio. Para los eruditos de aquel tiempo no tenía sentido, pero en la manera en la como Yeshua nos lo ha explicado en el libro de Lucas, podemos entenderlo exactamente lo que dice este proverbio. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Me haré tonto mientras pueda, seguiré disfrutando lo que tengo, y por lo pronto me voy a confortar yo mismo, aunque mi paz sea temporal. Y dice el versículo 20 del libro de Deuteronomio capítulo 29, dice: no querrá Jehová perdonarlo. Lo mismo, exactamente lo que dijo Yeshua en los evangelios. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo.
y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Qué importante es cuando nosotros tomamos conciencia y recordamos que un día estuvimos de pie delante del Señor. Y que en ese día que estuvimos de pie delante del Señor, nosotros formalizamos nuestra fe al Señor. Concluyo. De pie se llama la porción de esta semana. Recordemos, hermano, que de pie no tan solo es un acto que nosotros hacemos para formalizar, pero también es un acto que hacemos para pelear. Yo creo que la invitación para esta semana incluyo a mis hermanos mesiánicos, que también, así como todos los cristianos, siempre estamos debajo de luchas, debajo de pruebas, de que sigamos adelante. Que recordemos cada porción que el Señor nos da a través de su palabra, de pie, delante de Él, delante de su presencia, estamos. De pie, un día en nuestra vida formalizamos nuestra relación con Él. De pie porque ese día nosotros estábamos serios con el Señor. De pie porque nosotros queríamos llegarnos al Señor. De pie porque ese día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ese día el Señor nos confirmó como su pueblo. Ese día el Señor entró en pacto con nosotros. Ese día el Señor se puso de nuestro lado. Ese día el Señor se puso de nuestra esquina. De pie. De pie es el nombre de este sermón. Es el nombre del principio de los sermones de esta semana, donde vamos a tratar de recordar ese pacto. Vamos a concluir el libro de Deuteronomio. De pie. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך